Bueno, pues buenas tardes, más tardes para mí que para ustedes. Agradezco mucho la oportunidad que me dan de exponer lo que hemos aprendido en el proyecto Adaptares, y la presentación tenía el título horroroso que mencionaron ahora mismo, y yo, como tenía poco espacio, he preferido cambiarlo por el éxito en la reutilización de aguas tratadas en la agricultura, porque nada como tener poco espacio en la diapositiva para obligarnos a ir al grano. El proyecto Adaptares es un proyecto de cooperación de la región macaronésica. Tienen aquí la región macaronésica presentada en el mapa, y pretende dar una solución a un problema complejo, que es cómo nos adaptamos al cambio climático en regiones que ya teníamos escasez de agua. Entonces, la idea del proyecto es que solo contemplando los aspectos en su conjunto se pueden aportar soluciones viables. Tras una breve introducción sobre conceptos a considerar en la reutilización agrícola, presentaré el proyecto Adaptares, sus objetivos y su diseño experimental. Posteriormente expondré los principales resultados para concluir compartiendo con ustedes qué es lo que hemos aprendido. Entrando entonces a analizar los principales beneficios y riesgos de la reutilización agraria, tenemos que considerar que la premisa fundamental tiene que ser la de asegurar la salud y el medio ambiente. Bajo este punto de vista, es necesario analizar los beneficios, pero también los riesgos de la reutilización, pues solo anticipándonos a los problemas podremos evitarlos. En la diapositiva les pongo tanto beneficios como riesgos ambientales, pero además de considerar la salud y el medio ambiente, para garantizar el éxito, que siempre va asociado con la sostenibilidad, también es fundamental considerar los aspectos económicos. Y por tanto, hay que plantearse siempre si son claros los beneficios para el agricultor en el contexto en el que se está diseñando la reutilización. Por supuesto, y para terminar, hay que contemplar también los aspectos sociales. Vamos a reflexionar ahora un poco con cuáles son las barreras que están frenando la reutilización y cuáles son los grupos que están implicados en la misma. Analizando las barreras que frenan la reutilización, la Unión Europea, bajo mi punto de vista, de forma muy acertada, expuso que las principales barreras que frenaban que la reutilización fuera más importante eran: 1, los riesgos ambientales y humanos ligados a la mala gestión; los elevados costes que se ligaban al uso de la energía; y por último, la baja aceptación pública de acuerdo con el uso potencial del agua. Por tanto, en la propuesta de nuestro proyecto es generar el conocimiento para manejar los riesgos, proporcionar las herramientas para poder imputar mejor los costes y diseñar las estaciones depuradoras que se necesitan y resultan más adecuadas a las condiciones agroclimáticas, técnico-económicas y sociales del lugar. Solo así los proyectos van a tener éxito. Pero centrándonos en las palabras clave éxito y agricultura, permítanme destacar que dependiendo del grupo que estemos considerando, los objetivos son distintos. En los legisladores, ¿qué les pasa? Que frecuentemente se olvidan con sus leyes de garantizar la fertilidad de los suelos de los agricultores y sus instalaciones de riego. Los operadores de las plantas depuradoras suelen preferir sistemas muy técnicos, que a menudo son mucho más predecibles, a una costa de subir el coste del agua hasta un valor que es inasumible para la agricultura. Los agricultores, por su parte, se olvidan de modificar las prácticas convencionales y adaptarlas al nuevo recurso que están gestionando ahora. Y muchas veces los consumidores son susceptibles de informaciones sesgadas, llenas de tópicos referentes a los productos regados con aguas tratadas. En este punto, la figura presenta el resultado de una encuesta realizada en Europa, en el que solo el 45% de las personas ven apropiadas la reutilización para el riego de alimentos procesados y solo el 25% para el riego de alimentos crudos. Pero claro, el problema es olvidar que el agua que no se reutiliza al final se vierte, y el vertido tiene más problemas ambientales que la propia reutilización. Respecto a los criterios de calidad del agua,
hace mucho que los criterios de calidad del agua para el riego están establecidos. ¿Qué pasa? Que los legisladores no tienen en cuenta, cuando legislan qué tiene que cumplir el agua para reutilización, los criterios de calidad agrícolas, siendo curiosamente la agricultura el sector que más agua reutiliza. ¿Por qué no lo hacen? Pues probablemente porque sea muy complicado, porque los criterios hay que interpretarlos teniendo en cuenta el clima, el suelo, la especie y también el manejo del agua. Pero en otras palabras, los tratamientos de agua se diseñan de espaldas a lo que necesita el cliente. Y por tanto, para que un proyecto de reutilización tenga éxito, hay que mirar muy bien la calidad de agua que están produciendo las estaciones depuradoras y adecuar el sistema de reutilización propuesto a las condiciones agroecológicas de la zona. Así que, en nuestra opinión, el planteamiento desde el punto de vista de la agricultura inteligente es el de diseñar sistemas piloto para la reutilización que integren todos los aspectos relativos a las condiciones agroclimáticas, la calidad del agua, el suelo y la planta, también la gestión del riego, para así hacer una reutilización sostenible. Las parcelas se usan para demostración y formación y son claves si queremos promover una reutilización exitosa. Cuando hablamos de calidad necesaria desde el punto de vista sanitario, es fundamental entender cómo se produce la contaminación de los alimentos cuando se riega con aguas tratadas. Y vista la cadena epidemiológica, que explica cómo se producen las enfermedades, está claro que es fundamental considerar el manejo del riego. Dependiendo del manejo del riego, podemos llegar a la misma garantía sanitaria con tratamientos muy costosos. En esta figura los tratamientos son la columna T, y riego sin restricciones o tratamientos de bajo coste y sistemas de riego garantistas de la salud de los consumidores. Por explicar la figura un poco, en el eje Y se presentan unidades logarítmicas de disminución de contaminación, de unidades formadoras de colonias, ¿vale? Y al final llegar a una disminución de 7 quiere decir llegar a una reutilización segura. Por tanto, los tratamientos de depuración de bajo coste es necesario usar sistemas de manejo del agua garantistas con la salud de los consumidores y por tanto es muy recomendable siempre que se va a reutilizar agua, utilizar riegos por goteo. Vamos a explicar en algunas fotografías el porqué. La primera se corresponde con la columna B, tendría un tratamiento, sería necesario también el lavado de los productos y la muerte por desinfección. En el C es un sistema de riego por goteo superficial y ya vemos que el tratamiento puede ser mucho más barato y llegamos a un sistema de disminución de 10 a la 6 unidades formadoras de colonias simplemente con el manejo del agua en campo. Y por último es la columna H, que serían los sistemas de riego enterrado, que ven que el tratamiento es muy pequeño y la garantía sanitaria nos la da que este tipo de riego evita el contacto entre el agua y la planta. No sé si se observa en la figura, lo que se ve en negro es la tubería de riego por goteo enterrado y está enterrado a 20 centímetros de manera que el agua no toque nunca la planta. Como resumen, nuestro consejo es instalar siempre sistemas de riego por goteo, superficial o enterrado, porque es la tecnología que permite mínimo riesgo sanitario, pero además permite máxima eficiencia en la producción de alimentos. Luego, con esta instalación que estamos consiguiendo las exigencias del legislador y del consumidor, pero a la vez estamos facilitando la labor del operario de las plantas de tratamiento, porque puede producir un agua de un coste no tan elevado, ¿vale? Y por último también suponen ventajas para el agricultor, porque son sistemas de fácil mecanización, de reducción de consumo de agua, reducción de presencia de malas hierbas, mayor eficiencia en el uso de nutrientes, etc. Vamos ya a centrarnos con el proyecto Adaptares. Bueno, y dentro del proyecto Adaptares trabajamos en varios archipiélagos. Me voy a centrar en los trabajos desarrollados en Cabo Verde. Bueno, pues escogimos dos parcelas de dos características distintas, una en costa
y plantamos una especie fundamentalmente para alimentación animal, que es el sorgo, y otra parcela ya en una zona mucho más elevada, con características agroecológicas distintas, y en esa parcela cultivamos maíz para consumo humano. Pero además de instalar sistemas de riego por goteo, teníamos una tecnología de mínimo riesgo y máxima eficiencia en el uso del agua, pero teníamos que proteger el sistema de riego. Luego instalamos filtros de arena y una lámpara ultravioleta, además un programador para poder automatizar todo el sistema, y la línea de riego son goteros autocompensantes y antidrenantes de un caudal de salida de 2,3 litros a la hora, con un material específico para usarlo con aguas tratadas. En la parcela de Santa Cruz, lo que analizamos es la comparación entre dos calidades de agua, agua tratada versus agua convencional, y dos tipos de sistema de riego: el sistema de riego enterrado, que es el que llamamos SDI, frente al sistema de goteo superficial. Así que el tratamiento 1 es sistema de riego enterrado con agua tratada, el 2 es superficial con agua tratada y el 3 es riego enterrado con agua convencional. En las fotografías se muestra cómo era la parcela antes, una parcela con el suelo desnudo, y cómo es después de instalarse el sistema de riego. En esta fotografía ven el riego en superficie, y donde no se ve es porque el riego está enterrado. Se ve también fotografías distintas, porque aquí estábamos en plena sequía y en el año 2020 cayeron unas lluvias muy intensas y se ve el cambio en el aspecto de la región. ¿De acuerdo? Aquí se ve seco y aquí se ve húmedo. Después, en este año, hemos ya levantado el cultivo de sorgo y hemos empezado a hacer un estudio con papaya. En Santa Catarina lo que estudiamos es la cantidad de agua. Entonces, siempre regamos con agua tratada. En el año 2019 comparamos dos dosis de agua, o sea, estamos midiendo cantidad de agua, y un riego de apoyo, por ver si simplemente apoyando el cultivo en las primeras fases, que es más sensible, éramos capaces de obtener alguna cosecha, frente al cultivo de maíz en secano, que es lo que suelen hacer ellos en Cabo Verde, y que en estos años de sequía fue totalmente, o sea, no creció absolutamente nada. Ya en el 2020 estudiamos descartando tanto la parcela de riego de apoyo como el secano, y nos centramos en los dos tratamientos de una cantidad de agua normal y una cantidad de agua reducida, y tuvimos que introducir técnicas de control de plagas. Y por último, en 2021 estamos estudiando prácticas tradicionales frente a técnicas de agricultura inteligente. Aquí se vuelve a ver la parcela antes de instalar el riego. Ya aquí el riego está instalado. Esto es cómo cayeron las lluvias, pero a pesar de unas lluvias muy copiosas, las instalaciones no se vieron perjudicadas. Así que en las dos parcelas y junto con los socios locales, ¿qué estudiamos? El efecto del agua en el suelo, el acuífero, el sistema de riego, incluyendo la valoración de emisión de gases de efecto invernadero, también la capacidad productiva y el valor nutritivo de esa producción, y por último una evaluación económica del sistema que proponemos. ¿Pero qué tenemos? ¿Cuál es la ventaja de los proyectos piloto? Bueno, pues que te sucede lo que le sucede al agricultor convencional. Bueno, entonces vemos cómo en el 2019 el que la balsa se quede sin agua provoca que el cultivo no pueda regarse. Siempre nuestro consejo es instalar depósitos reguladores que no solo garantizan el abastecimiento al consumidor, sino que además hacen que la calidad del agua sea mucho más uniforme. Además, pues se nos produjo pues, lo típico, entrada de cabras y gallinas salvajes, tuvimos entonces que resembrar y vallar. En el 2020 y justo en plena pandemia hubo una caída de electricidad y eso hizo que no se pudiera regar justo en el periodo crítico del llenado de grano del maíz. Además, se produjo la entrada con una fuerza terrible de una plaga, la Spodoptera frugiperda, que provocó estragos en el cultivo,
y también se ha producido la rotura de una bomba, otra vez coincidiendo con el periodo crítico de necesidades de agua, y es bueno saberlo porque cuando uno aconseja a un agricultor invertir, tenemos que ver qué riesgos está asumiendo ese agricultor para intentar minimizarlos. Por último, en Santa Catarina tenemos este estanque regulador, se produce un fuerte crecimiento de algas que lo que hace es estropear el agua desde el punto de vista de los sólidos en suspensión, porque se incrementan muchísimo, y nos obligó a poner un sistema de filtrado adicional antes del bombeo, y aquí tienen, fíjense cómo se nota, cómo las algas crecen y comprometen el mantenimiento del sistema de riego. Bueno, pasando ya a los resultados que obtuvimos, en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero, bueno, pues hemos podido comprobar que, primero, que la variabilidad de la emisión de gases es grande a lo largo de un mismo día, y es función del tipo de sistema de riego, de la calidad del agua que estamos usando, de la dosis de agua que estamos usando. Luego somos capaces de estimarlo y somos capaces de ver cómo el manejo que hacemos del agua va a condicionar la emisión de gases de efecto invernadero que estamos obteniendo. También con la puesta en riego el suelo se modificó y al final casi todos los parámetros de suelo mejoraron. Se incrementó la fertilidad respecto al aumento de la materia orgánica, respecto al contenido de nutrientes, pero sí que es verdad que observamos un fuerte incremento en la salinidad, fundamentalmente por ascenso de nitratos y por nitrificación, porque no solo se incrementó la cantidad de nitratos en la parcela de agua regada con agua regenerada, sino también en la parcela que se regaba con agua convencional. Porque claro, al hacer disponible el agua, los microorganismos nitrificantes crecen también y nitrifican el nitrógeno que antes estaba de forma orgánica. Bueno, aquí en este gráfico se muestra muy fácilmente, ya tienen fotos de la papaya que ya empieza a florecer este año, se ve muy gráficamente cómo los sensores que miden en el sistema de riego superficial, aquí le estamos presentando el contenido volumétrico de agua en suelo. Bueno, pues los sensores que miden T2, que es el sistema de riego por goteo superficial, tienen mucha menos cantidad de agua que los sensores que ponemos tanto en el tratamiento 1 como en el 3, que es el que riega con agua regenerada y el que riega con agua convencional. ¿Qué obtenemos? ¿Qué cosecha obtenemos? Bueno, pues hemos demostrado que somos capaces de obtener 6 cosechas de producción de sorgo al año, lo que permite poner a disposición de los ganaderos una gran cantidad de forraje y, lo que es tan importante, con un muy bajo consumo de agua. El consumo de agua lo expresamos con el coeficiente de consumo de agua, que está expresado en litros por cada kilo de materia seca. O sea, cuanto más bajo sea el valor, es más favorable. Y se observa cómo tanto el T1 como el T3 tienen coeficientes de consumo de agua mucho menores que el sistema de riego superficial. Pero una gráfica bien hecha es la que resume las ideas, y aquí ven cómo estamos presentando la producción acumulada en los 9 cortes que tuvimos de sorgo, que después ya hemos puesto papaya. Bueno, pues está claro que con el agua regenerada producimos tanto como con el agua convencional. Luego el agua regenerada puede sustituir al agua convencional y dejar el agua de pozo para usos más exigentes en calidad de agua y usar este agua regenerada para regar. Y también se ve cómo los sistemas de riego enterrados son mucho más eficientes que el sistema de riego superficial. Las tablas se presenta la calidad obtenida y bueno, están llenas de números, pero quédense con que se demuestra que la calidad obtenida es buena para los 3 tratamientos y serviría perfectamente para alimentar a los rumiantes con estos alimentos.
Ahora yéndonos ya a la parcela de Santa Catarina, tenemos resultados muy similares, así que voy a enlazarlos directamente con lo que hemos aprendido. Pues que con las prácticas de manejo del agua que estamos poniendo, nosotros regamos muy poca cantidad de agua 2 veces al día, los suelos tienen una humedad constante, aquí se vuelven a presentar los resultados, esto es la variación en un día y esto es la variación en un periodo más largo, y se ve cómo la cantidad de agua es siempre estable y estamos siempre por debajo de capacidad de campo, lo que quiere decir que las posibles sustancias que lleve el agua regenerada no van a migrar al acuífero, porque nunca estamos teniendo un agua que baje por gravedad a contaminar el acuífero. Además, el proyecto aquí también en esta parcela mejora la fertilidad de los suelos, aquí se ve cómo se incrementa el nivel de materia orgánica. Fíjense que en esta parcela solo hay agua regenerada, la diferencia entre los dos tratamientos es la cantidad de agua que empleamos, ¿de acuerdo? Bueno, pues tenemos un incremento en la materia orgánica en los dos tratamientos y también se observa un incremento en la salinidad. También fundamentalmente por ascenso capilar de nitratos. El tratamiento que más produjo fue el que utilizaba más agua, pero la diferencia en peso fresco, o sea, en hoja, era pequeña. Sin embargo, la diferencia en mazorca sí que era de un 33%. Claro, que sin embargo tiene mejor GUE, o sea, es más eficiente este tratamiento utilizando el agua que este, pero claro, produce menos cantidad de mazorca y ahora sí estamos produciendo grano de maíz para consumo humano. Pese a los valores elevados de nitrato en suelo y en agua, hicimos un estudio de cuánto nitrato aportaban las aguas frente a cuánto necesitaban las plantas para producir. Por tanto, es distinto el aporte de nitrato cuando regamos con más agua que cuando regamos con menos, pero también es distinto las necesidades si producimos más grano que si producimos menos. En el fondo, y por resumirles, había un equilibrio entre el nitrógeno en forma de nitrato que aportaba el agua regenerada y el nitrógeno que extraía el cultivo de maíz. De todas maneras, siempre en los proyectos hay que comprobarlo porque si hubiera un exceso de nitrato aplicado, habría que pensar en encargar un tratamiento adicional de bajada de nitrato en las plantas depuradoras o hacer prácticas culturales que disminuyeran esta cantidad de nitrato en los suelos. También hemos comprobado que la plaga afectó por igual a los dos tratamientos de agua, el azul frente al negro, ¿vale? La plaga afectó igual y sí que el primer año fue un desastre, casi todas las mazorcas tenían baja calidad, aquí expresamos alta calidad, media y baja. El primer año casi todas las mazorcas se vieron muy afectadas por la plaga, ya el segundo año teníamos algunas mazorcas de buena calidad y ya en el diciembre del 2020 ya empezamos a cosechar mazorcas de buena calidad mayoritariamente. También mejoramos la proporción de mazorca frente a planta total, lo que quiere decir que está mejorando la rentabilidad de los cultivos cuando conseguimos controlar la plaga. Actualmente estamos realizando un seguimiento de la plaga correlacionando los datos de campo con los tomados con una cámara multiespectral y los resultados preliminares nos están mostrando que frente al año anterior tenemos las plantas muy sanas, el cultivo viene muy bien y aquí tienen una foto de cómo están las mazorcas y estamos próximos a cosechar. Por último, hemos querido comparar los resultados de ambas parcelas comparando los coeficientes de consumo de agua y vemos cómo los coeficientes de consumo de agua para el sorgo son mejores para el maíz, es lógico porque el sorgo mantiene las raíces y simplemente vuelve a cortar y tiene que volver a rebrotar. Entonces los coeficientes de consumo del sorgo son mejores en T1 y son comparables a los de T2 de la parcela de maíz, ahora que en T2 se produce mucha menos cantidad de materia fresca.
no se preocupen que ya voy terminando, hemos hecho por un estudio de costes y hemos expresado el coste en euros por hectárea del agua en función de si costara 0,2 euros metro cúbico o 0,4 euros metro cúbico. Y hemos hecho el coste del agua por hectárea y también lo que nos costaría producir cada tonelada de heno. Bueno, aquí vemos que cuando lógicamente con distintas producciones y distintos consumos de agua, los costes van siendo distintos, pero está claro que si pretendemos cobrarle al agricultor un precio alto por el agua, no van a salir porque si tiene que pagar solamente de agua 247 euros por cada metro cúbico, no va a ser rentable la producción. Entonces, en los proyectos de reutilización es fundamental que el precio del agua sea un precio de agua asumible por el agricultor. También el equipo de hidrogeólogos caracterizó los pozos de la zona y las aguas que había. Bueno, no eran en Cabo Verde, los acuíferos no están contaminados. Vemos aquí que solamente lo que llaman naciente, que es mucho más superficial, es esto. Aquí está el naciente, tiene un valor de nitrato por encima de 50 ppm. Y también estamos caracterizando tanto en agua como en foliar los productos regados. En este punto, y porque hay mucha preocupación, les quiero expresar un poco los problemas analíticos que hay cuando determinamos residuos de fármacos en productos regados con aguas regeneradas. ¿A qué voy? Este sería un blanco de simplemente metanol pasado por el equipo. Este sería ese blanco, pero cuando lo que estoy analizando ya tiene hoja. Y aquí vemos dos picos y sin embargo es blanco, o sea, no hay en absoluto ningún fármaco. Aquí vemos cuando tenemos el acetamidofén, un fármaco, y como cuando lo medimos sin matriz se mide perfectamente. Ellos, los equipos, lo que miden es un pico gris cuantificador frente a un pico azul cualificador, que tienen que estar siempre en una proporción determinada para que la lectura sea buena. Y claro, se mide muy bien sin matriz. Y ellos miden partes por billón cuando miden sin matriz. Pero ¿qué pasa cuando ahora tengo una matriz? Quiere decir, cuando estoy midiendo en una matriz de planta. Bueno, pues nos pasa esto, que tenemos tales interacciones que los resultados se ven muy afectados. Luego, estamos determinando en niveles bajísimos de concentración residuos de fármacos y muchas veces salen indetectables. Y ya por resumir y terminando, casi sí, estoy terminando en tiempo, hemos conseguido caracterizar el medio y ver cómo evoluciona. Hemos estudiado el clima, el agua, el suelo, incluyendo la emisión de gases de efecto invernadero y el acuífero. Hemos visto un problema en suelo que es salinización. Entonces habrá que programar lavados, habrá que hacer alguna práctica para evitar la salinización. Hemos estudiado el sistema de riego, diseñándolo de la manera más adecuada para la calidad del agua que tenemos. Hemos dado recomendaciones de manejo, dosis de riego, lavados de filtros, uso de líneas. Hemos visto que en una de las parcelas aumentaban mucho los sólidos en suspensión y hemos tenido que instalar un filtro suplementario. Hemos estudiado la productividad de 2 especies de gramíneas, demostrando la posibilidad de producir un alto rendimiento con un muy bajo consumo de agua. Y por último hemos visto los nutrientes y los costes. Hemos visto que el balance de nitrógeno nos marca que hay un bajo riesgo de contaminación de acuíferos y hemos podido calcular cuánto supondría el coste del agua por cada tonelada producida en base a diferentes precios del agua. No quiero dejar de presumir, nos han elegido como proyecto durante 2 años para ir al proyecto ejemplo, para ir a Europa a presentar nuestros resultados, y hemos recibido un premio de la asociación Greening the Island y el premio fue el premio al mejor proyecto de agua. Así que he terminado mi exposición y quedo a su disposición para cualquier pregunta. Muchísimas gracias.
Señora María del Pino Palacio, como les dije, yo sabía que íbamos a cerrar con broche de oro con su presentación. Agradecida con usted y con poder compartir la experiencia del proyecto Adaptares. Les tengo algunas preguntitas, así que bueno, primero un saludo muy especial que le envía el señor Javier Pozzi. Dice, hace 25 años fui alumno del máster en desalación y reuso del agua de la universidad donde usted labora, dirigido por el doctor Antonio Gómez Gotor. Aún recuerdo su clase sobre regeneración del agua para el uso agrícola. Me da mucho gusto verlo aquí después de tanto tiempo, así que me parece excelente, señor Javier. Un saludo para usted también. Bueno, voy con la siguiente pregunta. Estas prácticas llevarían la agricultura a una sostenibilidad sin precedentes. ¿Cuál considera que es la principal limitante para que estos procesos se masifiquen en el mundo? Bien, justamente hablé de las limitaciones para la reutilización. Eso es un poco lo que ha estudiado la Unión Europea. Estas limitaciones son la falta de conocimiento. ¿Cómo se combate? Pues generando conocimiento y capacitando a los agricultores, porque claro, estamos hablando de unos sistemas muy tecnificados y los agricultores tienen que ser conscientes de que están manejando un nuevo recurso. O sea, tú tienes que saber lo que estás haciendo, sobre todo si estás regando enterrado, tienes que tener caudalímetros y tienes que mirar la lectura del caudalímetro, porque si a ti se te obstruye, tú no lo ves, no es como un sistema de riego convencional que ves que no sale el agua, entonces tú tienes que tener medidores de presión y caudalímetros para anticiparte a los problemas, tienes que ser muy cuidadoso en el manejo del agua porque tienes que ser preventivo y entonces es capacitación y conocimiento. También hay que enseñar a los consumidores y dejar de hablar de que los productos regados con esta calidad de agua tienen peor calidad o son peligrosos para la salud. Y bueno, pues también tenemos que ser capaces de proporcionar a los agricultores agua de un coste que ellos sean capaces de abordar. Porque lo que pasa en mi isla, y ahora ya no lo he puesto en la diapositiva y puedo ser políticamente incorrecta, es que el 80% del agua que tratamos se vierte al mar. Claro, como es una isla, vertirlo al mar es gratis, porque no tienes más que hacer una tubería muy gorda y va sola. Pero el vertido, es vertido tratado, pero el vertido, aunque sea tratado, es mucho más contaminante que la reutilización. Entonces, es un problema de concienciarse que es un agua que está ahí disponible y que desde el punto de vista de la sostenibilidad tenemos necesariamente que utilizar. No sé si con esto he contestado la pregunta o me he enrollado y... No, sí contestó, claro que sí. Y ahora voy con esta última pregunta para cerrar nuestra jornada del día de hoy en español. Nos consultan, personalmente, ¿cómo se siente respecto al futuro? El cambio climático, el aumento poblacional y la capacidad del humano para la producción de alimentos. ¿Lo ve como un panorama optimista o pesimista? Bueno, yo tengo un problema, que a lo mejor no es un problema porque me hace ser muy feliz. Yo soy una optimista compulsiva. Entonces, el cambio climático está ahí y al cambio climático nos tenemos que adaptar. Pero yo soy optimista porque el hombre es muy sabio y vamos generando tecnología que nos va permitiendo evitar los problemas que nosotros mismos vamos generando. Entonces, por ejemplo, esta idea de reutilizar el agua que ya una vez ha pasado por los hogares de los humanos, nos da un potencial magnífico para producir alimentos. Pero no solo eso, si nosotros comparamos cuánta cantidad de alimentos se producían por hectárea hace 100 años y cuánta producimos ahora, o ni siquiera hace 100 años, hace 50 años y cuánta producimos ahora, ahora somos capaces de producir muchísimos más alimentos por unidad de superficie. El concepto se llama ahora la intensificación sostenible. O sea, podemos garantizar la sostenibilidad ambiental, económica y social, pero intensificando la producción de alimentos. Luego, yo soy muy optimista, pero pasa siempre por una capacitación y una generación de conocimiento. Yo creo que las sociedades evolucionadas están mucho más preparadas para los problemas que nos trae el cambio climático. Muchísimas gracias, señora María del Pino. Fue un honor contar con usted el día de hoy. Esperamos poder tenerla en otros espacios de Aladir y seguir trabajando junto a ustedes. Que tenga una excelente noche, que por allá ya está por... Si no, si, creo que ya incluso es de noche No, allá, así que no, bueno.
Todavía Buenísimo. no, pero porque ya empezamos ya estamos en junio, que son las noches más largas. Perfecto. Entonces, bueno, ya sabes, siempre bienvenida aquí en Aladir. Muchísimas gracias. Bueno, yo sí que me gustaría decir que este proyecto lo presento yo, pero es el resultado de un gran equipo multidisciplinar y que ha contado con el apoyo de los socios locales. Entonces, yo espero no haberles aburrido mucho. La agricultura es mi pasión y si tienen preguntas, ahí he puesto mi correo para que me escriban sin ningún problema. Y cualquiera que quiera la colaboración de mi universidad, estamos abiertos a colaborar con cualquier sitio del mundo. Muchas gracias a Aladir por su oportunidad.